Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad les saluda el estudiante del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, de la carrera de Análisis de Sistemas, cursando el tercer ciclo. En esta oportunidad voy a presentar junto a mi compañero Kuyuri Huachuñahuilla Edison, el trabajo del curso Sociedad y Economía en la globalización, donde vamos a tocar diferentes épocas de nuestro Perú. Entonces, doy pase a mi compañero para que nos pueda hablar un poco de la época de pre-Inca. Gracias, compañero, por el pase. Acá estaré explicando sobre la época pre-Inca. La época pre-Inca comienza con el inicio de la cultura en el Perú y termina con la formación y el dominio en el imperio de los incas sobre las demás culturas. La época pre-Inca se subdividen a su vez en 5 periodos de la siguiente manera: cultura chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Tiahuanaco, Huari y Chimún. Pero anteriormente de estos eran en Perú, que eran en periodo lítico, en periodo arcaico. En periodo arcaico eran Piquimachay, Santo Domingo de Paracas, Chilca, Tres Ventanas. En su periodo tardío, que era el Cerro Paloma, Huaca Prieta, Sechín Bajo, Bandurria, Tocush, Caral, Aspero en Lima, ¿no? Y así sucesivamente era anteriormente, antes que las culturas que aparecieron como Chavín, Paracas, Nazca, Mocho, ¿no? Y ellos también estaban desarrollando ya como en la agricultura, en la ganadería, todo eso, ¿no? Y en las características acá podemos apreciar, dejaron las cuevas para vivir en los valles. Conocieron las artesanía, arquitectura, cerámica, textilería, escultura, metalurgia y las actividades principales. La agricultura, eran politeístas porque creían varios dioses. Su dios representaba seres y fieras. Acá podemos apreciar sus cerámicas de las distintas culturas, ¿no? Como la cultura chavín, cultura paracas, cultura chimú, cultura moche, nazca, así sucesivamente, ¿no? Cultura chavín, vamos a describir de la cultura chavín. Fue descubierto por Julio César Tello, ubicación en las orillas del río Mosna, callejón de Cunchuco, que está en actual Ancash. Características: sociedad teocrática, cuyo origen está en la selva. Es cultura síntesis matriz, porque se conoce como la primera cultura que apareció, ¿no? Templos en la forma se dedican a la agricultura. En cerámica tenemos en bicroma, crema y ocre, que en ese tiempo utilizaban ese tipo de pinturas o materiales para pintar, ¿no? Huaca, retrato erótico, usaron salitre, realismo mitológico y escultural. Mitológico era también en forma en los entierros, ¿no? Otras regiones politeístas, materiales que utilizaron en ese tiempo fue el oro, la plata, el cobre, y también el dios Asia Paek, que era el dios del agua, así sucesivamente, ¿no? Acá podemos apreciar la cultura chavín, su cultura, que es la Raimondi, Huaca Clavadas, ¿no? Y quien es su descubridor y la ubicación de cultura chavín, la mapa y sus huacos eróticos, ¿no? Y también aparte de eso, se pueden ver cómo fue su época, ¿no? Y ahora damos paso a nuestro compañero Mestas, que nos va a describir acerca de la época inca. Gracias, compañero. Entonces, la época inca se da después de las culturas. La cultura inca se desarrolla a partir del año 1400 después de Cristo, el cual podemos apreciar ahí el mapa del Tahuantinsuyo, donde nos precisa, ¿no?, de dónde a dónde las dimensiones del imperio incaico, que se expande
desde el norte de Ecuador, Colombia, por el sur hasta el río Maule de Chile, aparte de Bolivia, y el norte de Argentina. Entonces, formaban parte de la civilización andina y su imperio estaba entre los principales, entre los principales de todas las civilizaciones de América. Territorialmente abarca, como ya se mencionaba, y también tenemos acá en la imagen, ¿no? Y también podemos sintetizar o podemos mencionar los gobernantes del Tahuantinsuyo o los principales incas que gobernaban al imperio, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, a Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoki Yupanqui, Maita Cápac, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yahuarhuaca, Huiracocha, Inca Pachacute, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, y los hermanos Huasca y Atahualpa. Entonces, también tenemos las características del Inca, donde los incas se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, y tenían una arquitectura, ¿no?, inmensamente avanzada, ¿no? Hasta hoy en día no se puede explicar el cómo se hizo, por ejemplo, las ruinas de Machu Picchu, entre otras muchas culturas, ¿no? No se da una explicación exacta de cómo pudieron hacer esos muros. Y también eran conquistadores para que el imperio incaico sea inmenso, como se aprecia en la imagen. Y su principal dios era el sol, a quien lo rendía culto y eran fieles, ¿no? Y también tenían muchos lenguajes, que los principales es el quipu, que fue un lenguaje esencial, primordial, para que ellos se podían comunicar. Asimismo, también, por ejemplo, resaltan los chasquis, que viajaban corriendo de un lugar hacia otro, que, por ejemplo, de Arequipa llegaban hasta Cusco a pie, lo cual hoy en día creo que no podemos hacer. Entonces también tenemos acá la jerarquía del incanato, donde el inca es el máximo autoridad, el lauqui es el príncipe heredero, Camachi o Tahuantinsuyo es el consejo imperial o el consejero imperial, Apucuna, jefe de un suyo o región, Tucuyrricu es el que todo ve o el inspector de los incas, ¿no? Taripa Camayu es el juez que impartía la justicia entre los incas, llamado los tres famosos que hoy conocemos, Amayuya, Amasúa, Amaqueya, ¿no? Fue este señor, el Taripa Camayo, que hacía cumplir esto. También tenemos a Yarmi Coco, el inca casamentero, a Puchi, jefe militar de provincias, el Curaca, jefe de un ayllu, el Puri, jefe de una familia. Entonces, en esta parte se aprecia, en la imagen del pirámide, se aprecia la jerarquía y sus cargos, sus funciones. Seguidamente doy pase a mi compañero Kuyuri, quien nos hablará un poco sobre el virreinato. Gracias, compañero. Procediendo con la explicación acerca de la época del virreinato. El virreinato del Perú fue una entidad territorial situada en América del Sur, integrante del Imperio Español, que fue creado por la corona española durante su dominio en el Nuevo Mundo entre los siglos XVI al siglo XIX. El inmenso virreinato abarcó gran parte de Sudamérica, incluido Panamá y algunas islas de Oceanía. Características del virreinato. El virreinato fue fundado mediante las leyes nuevas de India, dictadas por Carlos I, quien en esa época era el rey de España. En noviembre de 1542,
Entre 1542 a 1821, su capital fue la ciudad de Lima, fundada por Francisco Pizarro, con el nombre de Ciudad de los Reyes. En 1535, cuando el general José de San Martín declara la independencia del Perú en 1821, la capital se traslada a Cusco, que permanece en poder realista, ¿no? Antes que pudiera suceder todo esto, anteriormente que hubo rebelión de los Andes, que fue de Tupac Amaru y su pareja de Micaela Bastidas, ¿no? Y pues en esa época hubo más fuerte, tenían más soldados acerca de los españoles, todo eso, ¿no? Y no pudieron luchar con los Tupac Amaristas en esa época, y entonces una vez que agarraron así, tuvieron que cuartizar, muchas cosas pasó para la independencia, ¿no? Y por último, pudo formar su ejército el general José de San Martín, y así pudo independizar al Perú, ¿no? Y acá se puede apreciarse como los españoles como reyes se creían, y entonces pudieron explotar tanto el mineral, tanto en las agriculturas, todo, ¿no? Y pasando a época republicana, pasamos a mi compañero Mestas. Gracias, compañero. Prosiguiendo con la siguiente época, que es la época republicana, pues la historia del Perú cuenta que la independencia empieza el 28 de julio de 1821, día en que el general argentino, el gran general José de San Martín, jefe de la expedición libertadora, proclamó la independencia del Perú en Lima, la capital del entonces el virreinato del Perú. El 27 de diciembre de 1821, San Martín convoca por primera vez a la ciudadanía con el fin de que eligiera libremente un Congreso Constituyente, ¿no? Donde podían tomar decisiones que en ese entonces estaba muy impartido la ideología de cada uno, mayormente de los políticos, de los grandes políticos. Entonces también tenemos las características de la época republicana, se puede apreciar en la entrevista de Guayaquil, realizada entre los días 26 y 27 de julio de 1822. Los libertadores discutieron tres importantes cuestiones: la suerte de Guayaquil, que siendo territorio peruano fue anexado por Bolívar a Colombia; la ayuda que debía prestar Bolívar para el fin común de la independencia del Perú; la forma de gobierno que debía adoptar las nacientes repúblicas americanas. Entonces, en la época Perú republicano, que fue consolidada la independencia del Perú, tuvo una vida política inestable, se podría decir, difícil, con los múltiples hechos de confrontaciones, tanto internas como internacionales, durante todo el siglo XIX. En el frente interno que estaba sucediendo múltiples levantamientos y revoluciones por la supremacia entre caudillos, militares. Se puede mencionar a Gamarra, Santa Cruz, Salaverry, Castilla, Vivanco, Pierola, Cáceres, entre muchos otros mártires que fueron haciendo revoluciones para que den esa libertad a todos los esclavos, en sí se podría decir en estas épocas, ¿no? Los peruanos estaban esclavizados por los españoles. También se puede mencionar que el poder político y social, como consecuencia de ello, de estos múltiples levantamientos, sucedieron muchos, ¿no? Por ejemplo, también podemos hablar en esta época de los gobiernos que se dieron.
109 gobiernos solo entre 1824 y 1845. También se puede decir, había 53 gobiernos y 6 constituciones. En 1838 hubo 7 gobiernos, al mismo tiempo que fueron el producto de rebeliones, revoluciones, designaciones de gobiernos provisorios y gobiernos constituyentes o constitucionales mediante elecciones. Algunos de ellos duraron horas, también días, ¿no? Era muy inestable la permanencia de los gobiernos en ese entonces. Algunos de ellos duraron, como decía, días, horas, pues no había estabilidad. Habían sido elegidos el 22 de julio de 1872. Se celebraron los hermanos Tomás Marcelino Silvestre y Marcelino Gutiérrez y dan pues muerte al presidente José Balda. El pueblo, o sea, por este asesinato el pueblo reacciona y le dan muerte y cuelgan a los cuerpos de los hermanos Gutiérrez en la torre de Catedral de Lima. Manuel Pardo y Lavalle, fundador del Partido Civil, primer presidente constitucional del Perú, en el periodo de 1872 a 1876, quien también fue asesinado el 16 de noviembre de 1878 por el sargento Melchor Montoya cuando ingresaba al Congreso en su calidad de ser presidente del mismo. Entonces se produjeron 2 conflictos internos nacionales, la denominada guerra con España, que intentó infructuosamente recuperar sus colonias y que concluyó con la batalla naval del 2 de mayo de 1866 y en 1879 se inicia la denominada la Guerra del Pacífico, en la que Chile invadió el Perú en una campaña militar premeditada, con todas las violaciones que se producen en una confrontación militar. Las bajas peruanos también se aprecia aquí en esta época la batalla de San Juan, la de Miraflores, entre muchas otras, ¿no? De estas batallas muchas familias limeños han muerto. También podemos apreciar la batalla de Ancón en 1883, que significó además la pérdida de los territorios de Arica y Tarapacá. Andrés Avelino Cáceres nunca se rindió, levantando la mano la llamada de campaña de Breña de 1881 a 1883, en la que mantuvo las fuerzas de chilenas en permanente jaque. Fue que era el frase conocido, ¿no? Hasta quemar el último cartucho. Se le recuerda por eso a gran mariscal Andrés Avelino Cáceres. En el siglo XX destaca la revolución del coronel Óscar Benavides, que derrotó a Guillermo Belencourt en 1914, el golpe de estado del 4 de julio de 1919 de Augusto Beleguía, que dio lugar a su gobierno de 11 años. Así podemos mencionar un montón de gobiernos presidenciales, constitucionales, entre muchos otros, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar los gobiernos desde hace mucho antes, donde podemos apreciar, por ejemplo, desde la independencia que dio don José de San Martín, aquel 21 de julio de 1821. Pues asimismo este mandato se dio solamente por 3 meses, que el 3 de agosto, perdón, que un mes, el 3 de agosto de 1821, vuelve a dar otro cargo como presidente hasta el 20 de septiembre de 1822. Seguidamente tenemos a Francisco Javier Luna Pizarro Pacheco, a José Bernardo de la Torre Tagle, José Domingo de la Mar, a Bernardo de la Torre Tagle,
y Portocarrero, José Marino de la Cruz, a Francisco Valdivioso y Prada, Antonio José Francisco, José Bernardo de la Torre, y vuelve su segundo gobierno. Así sucesivamente podemos la infinidad de los gobiernos que han antecedido hasta los nuevos presidentes, ¿no? Los últimos presidentes que se conocen como Alberto Fujimori, el 28 de julio de 2000, hasta el 21 de noviembre del mismo año, donde lo prosigue el presidente Valentín Paniagua como presidente constitucional, o en las fechas de 22 de noviembre de 2000 hasta el 28 de agosto de 2001. Seguidamente toma el mandato el presidente Alejandro Toledo Manrique el 28 de julio de 2021 hasta el 28 de julio de 2006. Posteriormente, el mandato de Alan García, seguido por Ollanta Humala Tazo, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Alberto Vizcarra, el cual fue vacado, y también llega el gobierno de Manuel Merino, ¿no? El que duró, creo, días. Seguidamente tenemos a Francisco Sagasti, y último gobierno es el señor Pedro Castillo, que dicho sea, ahorita la política está impartida, tanto por los nacionalistas y los derechistas, se podría decir. Entonces, el Perú ha pasado por diferentes épocas donde han marcado, ha habido mártires, héroes, que nos han dado la libertad, que hoy en día vivimos la democracia. Gracias, profesor. Gracias, compañeros. Espero haya sido de su agrado. Hemos tratado de especificar algunas ideas propias de nosotros, y con nosotros será hasta nueva oportunidad.